Estimados estudiantes, bienvenidos a la clase de estudio de impacto ambiental, donde vamos a trabajar el día de hoy, en la semana número 2, en el tema de marco legal. Sin antes recordarles que el código de la clase es FE 015. Sean bienvenidos nuevamente al curso y como recordatorio también les he presentado unos minutos previo a empezar la clase el recordatorio de la asignación de los cursos con la información de la universidad respectivamente. Vamos a ver hoy en el marco legal dentro de los subtemas, las leyes relacionadas con el tema ambiental, Constitución Política de la República de Guatemala, Código de Salud, Código Municipal, la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente en el Decreto Ley 6886 y la interpretación de los artículos relacionados a estas leyes que nosotros vamos a ver, ¿verdad? Entonces, importante para el día de hoy en el marco legal para poder empezar la clase. El objetivo es conocer las leyes relacionadas con el tema ambiental y su vínculo con los estudios de impacto ambiental. Dentro de lo que vamos a desarrollar el día de hoy, ¿verdad? Dentro de las políticas, la política ambiental, tenemos dentro del marco legal ambiental, las leyes relacionadas con el tema ambiental, que ya las mencionamos anteriormente. Vamos a partir de que aquí, como siempre he dicho, ¿verdad? El tiempo es bastante corto y para poder analizar cada una de estas, vamos a analizar la política, que es el marco legal, y cada una de las leyes, decretos, de acuerdo a lo que estemos viendo, pues nos llevaría más que una clase. Como siempre, los invito a que ustedes puedan trabajar desde su casa con estas lecturas, los diferentes códigos, para que podamos tener mayor información y requisito de lo que nosotros estamos viendo en el curso de estudio de impacto ambiental. Ya que el curso es estudio de impacto ambiental, pero su relación, como les decía al inicio de la clase, es toda la parte, la vinculación entre las leyes ambientales, la vinculación entre el conocimiento de la ingeniería ambiental o de acuerdo a lo que ustedes estén estudiando, y que esa vinculación tiene varias ramas, es decir, que el estudio de impacto ambiental no es nada más realizarlo, ¿verdad? Sino que requiere de su conocimiento de varias ramas. Para iniciar entonces, vamos a iniciar que la gestión ambiental en Guatemala cuenta con un conjunto de políticas para la protección del medio ambiente. Entre ellas podemos mencionar a la política de la gestión ambiental, la política del manejo integral de los residuos y desechos sólidos, la política nacional de educación ambiental, la política nacional de producciones más limpias, la política para el manejo integral de las zonas marinas costeras, entre otras, ¿verdad? A eso se refiere la gestión ambiental en Guatemala en cuanto a las políticas de protección del medio ambiente.
Tenemos que dentro de estas políticas ambientales de Guatemala, que todo esto es el conjunto de los esfuerzos políticos para la conservación de las bases naturales de vida humana y con un seguimiento y un desarrollo sostenible. Entonces, se tiene que, de alguna manera, para facilitar este estudio, las leyes, existen algunas leyes con el fin, en alguna manera, de tener la voz y voto para poder hacer denuncia. En otra manera, para poder conocer la parte de en dónde está regulado esa información que yo necesito para hacer estudio de impacto ambiental o dónde está normado. Y la otra es para ver si existen penalizaciones, ¿verdad? En dónde también está normado, qué dice y cuánto es esa penalización. Para eso, entonces, estas leyes principales en materia ambiental y hay leyes secundarias en el tema de materia ambiental. En las leyes principales en materia ambiental podemos mencionar a la Constitución Política de la República de Guatemala, a la Ley de Educación Ambiental, a la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente, a la Ley de la creación del Ministerio del Ambiente, a los reglamentos de aguas residuales, los reglamentos de evaluación y control ambiental. Dentro de las, digamos, como base para poder establecer esas leyes principales que están en materia ambiental y que de acuerdo a estas rigen las siguientes, como leyes secundarias en materia ambiental, la ley de uso de motosierras, la ley de minería, la ley de caza, la ley de pesca, la de protección a áreas protegidas, la ley forestal, está la política de conservación y mejoramiento del ambiente y de los recursos naturales. Y es acá entonces en donde ya podemos hablar de lo que es un marco legal, teniendo en cuenta lo que ya hemos visto, que entonces el marco legal se refiere o se define como los decretos, las normas, los reglamentos que forman las leyes que rigen a un Estado y a sus habitantes. Usualmente son dictadas por la suprema legislación del país. En nuestro caso es la Constitución Política de la República de Guatemala. Lo que se refiere a las leyes, los códigos penales y las regulaciones son legislados por un parlamento y su objetivo, porque cada uno de estos tiene un objetivo, que es constituir normas de conducta y ética para el comportamiento de los miembros de la sociedad. En nuestro país, el marco legal es sumamente importante porque de esta depende el nivel de solidez de la política del Estado. Es decir, que incluye normas nacionales e internacionales que legalizan las acciones de política junto con su contenido, avances, limitaciones e identificaciones de las instituciones públicas que se vinculan a la política. Y entonces acá es importante entonces mencionar que vamos, cuando hablamos de ese marco legal que está enmarcado en toda esta parte de lo que existe en nuestro país, como lo mencionábamos, las leyes principales, las secundarias y las políticas que enmarcan toda esta información sobre lo que es la conservación, el cuidado y el respeto hacia la naturaleza. Importante también mencionar dentro de esta información, déjenme ver acá. Que siempre, ahí estamos. Entonces es importante, cuando hablamos de la Constitución Política de la República de Guatemala, tener información importante y clara.
Decimos que la legislación ambiental en Guatemala se denomina el cuerpo de leyes que regulan determinada materia o ciencia al conjunto de leyes a través del cual se ordena la vida en un país. Es decir, lo que popularmente se llama ordenamiento jurídico y que establece aquellas conductas y acciones aceptables o rechazables de un individuo, institución, empresa, entre otras. Les coloqué toda esta información porque considero es importante para hablar del marco legal. Nos dice que ordena la vida en un ordenamiento jurídico y que establece normas de conducta aceptables, rechazadas en un individuo, institución, empresa, entre otras. No estamos hablando, ¿verdad?, de solo la vida, sino que estamos ya vinculando acá las instituciones, las empresas, y acá entonces entra la parte de los estudios de impacto ambiental para ordenar también la vida. Y entonces acá en la Constitución Política de la República de Guatemala, voy a mencionar algunos artículos importantes en donde se habla ya, ¿verdad?, de la importancia que tiene esta vinculación. En el artículo 1, y lo escribo así porque es importante no omitir nada cuando uno está hablando de estos artículos. En el artículo 1 de la Constitución Política de la República de Guatemala nos indica que la protección del Estado, el Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia. Y su fin supremo es la realización del bien común. Este artículo lo podemos relacionar más adelante con las diferentes industrias que se presentan en nuestro país y cómo este artículo va de la mano con las acciones, las diversas actividades que realizan, por ejemplo, una minería, y cómo esto enmarca, ¿verdad?, esa información del estudio de impacto ambiental, y que si vemos un estudio de impacto ambiental desde todos los artículos en relación a lo que es el ambiente y lo que es la protección de la persona humana, nos vamos a dar cuenta que este artículo es muy importante para la realización y que tiene una estrecha vinculación y que que debe de aparecer para el desarrollo del mismo y su interpretación. En el artículo 2, derecho del Estado, es deber del Estado garantizar a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de las personas. Cuando hablamos de este artículo, hablamos de un tema que se está diciendo hoy a los 50 años que vamos de la realización de la conferencia de Estocolmo. Y hoy en día, con el tema de cambio climático, se habla mucho de justicia. Se habla mucho del tema de justicia, la seguridad y el desarrollo integral de las personas. Pero más que todo se enfoca a justicia. También, cuando hablamos de un desarrollo integral de la persona, sabemos que los recursos a nivel comunitario es una forma de desarrollarse la persona de una manera integral por las diferentes acciones que realiza para el objeto que tiene cierto bosque para ellos, que es un desarrollo para esta persona por diversas situaciones, tanto económica, tanto la parte social, la parte de integración, la parte de esa convivencia social entre muchas actividades. Que cuando vemos que esta parte no se está dando de esta manera, estamos de alguna manera violando este derecho, pero es como les decía al inicio, esta parte de estudio de impacto ambiental en el tema de leyes es muy subjetivo, ¿verdad? Y es muy controversial, de acuerdo a los intereses políticos, religiosos, poderes, entre muchas situaciones. Entonces, en estos
en estos artículos, por ejemplo, hay un derecho tanto de nosotros que tenemos a tener una vida de libertad, de justicia, de seguridad, de paz, de desarrollo integral de la persona, pero que también con la parte ambiental, porque aquí estamos hablando solo de la parte ambiental, tiene otra contraparte, ¿verdad? La obligación que nosotros tenemos con la naturaleza y la naturaleza con nosotros, pero que sin embargo esto se olvida, ¿verdad? De parte de nosotros muchas veces. En el artículo 64, que también es muy importante, que habla del patrimonio natural, se declara de interés nacional la conservación, protección y mejoramiento del patrimonio natural de la nación. El Estado fomentará la creación de parques nacionales, reservas y refugios naturales, los cuales son inalienables. Una ley garantizará su protección y la de la fauna y la flora que en ellas existan. Cuando hablamos de la parte de inalienable, que no puede ser objeto de comercio ni ser privado de él, su titular, bajo ningún concepto. En estos artículos, el 64 y el 97, parten lo que es las siguientes políticas, decretos, las siguientes informaciones con ese vínculo que tiene toda la parte del marco legal ambiental. Entonces, nace el decreto 6886 a partir también de estos artículos y otros que vamos a ver, pero muy puntuales. El artículo 64 y el 97, medio ambiente y equilibrio ecológico, que este lo voy a estar repitiendo en todas las clases, porque tiene esa vinculación. Lo dije hace 8 días, el artículo 97, en donde nace la información, nace el decreto 6886, cuando era en un inicio CONAMA, y entonces el artículo 64 y el 97 son parte fundamental, son como artículos que encabezan todo estudio de impacto ambiental, son artículos que tienen que estar de la mano y que debemos conocerlos muy bien para su interpretación, y que estos son parte fundamental para el desarrollo de los demás. Tanto para la vinculación de Guatemala también con los tratados a nivel internacional, como qué cumplir y qué no cumplir. Entonces acá le hago mención de otros artículos, de 5 artículos más dentro de la Constitución Política de la República de Guatemala, porque estos tienen una relación con el tema del marco legal ambiental, con el tema de dónde, ¿verdad?, se ampara para decir que lo que se está realizando pues no está bien. En el tema, por ejemplo, de obligaciones del Estado, proveer el desarrollo económico de la nación, estimulando la iniciativa en actividades agrícolas, pecuarias, industriales, turística y de otra naturaleza. El inciso C y así va, ¿verdad?, la información. Acá no se lo estoy colocando en esta toda porque es bastante. Yo los invito a que ustedes puedan leerla y analizarla. Promover el desarrollo económico de la nación, pero cuando es importante promover ese desarrollo económico, también no es que rapemos una montaña y ya la gente está vendiendo la leña, por ejemplo. Están realizando sillas, roperos, escritorios. Recordémonos que la madera en todo lugar lo podemos ver para cualquier actividad que se esté realizando, en todo lo que nosotros vemos, ¿no? Una construcción, cualquier situación. Pero si es obligación del Estado promover el desarrollo económico de la nación, estimulando las iniciativas en actividades agrícolas, pecuarias, industriales, turísticas, habría que ver de qué manera se está promoviendo esto, ¿verdad? O sea, que haya actividades económicas que puedan también ser sostenibles y sustentables, pero que a futuro también esto sea para las futuras generaciones, no solo para mí, hoy, ¿verdad? Pero para las siguientes generaciones que se está dejando o que nos están dejando.
si hay por ejemplo, el ejemplo que les colocaba de una pequeña área y talamos lo que se pueda, pero no sabemos la importancia que tiene ese bosque para los recursos hídricos, para la parte de botánica de las diferentes especies, o si es una comunidad de reserva o que está protegida. Hay varias formas de promover ese desarrollo económico dentro de las distintas comunidades, para el desarrollo de las distintas también ciudades, que se está expandiendo mucho este tema, digamos, de que no son ciudades pequeñas, sino que se están expandiendo. Y entonces, al darles todas estas actividades que sí son buenas para el desarrollo, pero que también tenemos que contribuir algo para que esto no se muera y saber qué daños pueden pasar sobre estas repercusiones ambientales. Creo que si lo tratamos de este enfoque, podemos mejorar muchas situaciones. En los estudios de impacto ambiental están todos estos temas, todas estas actividades que cuando uno va, y que yo les decía, ¿verdad? Que si solo copiamos algo y lo relacionamos y ya terminamos, cuando nosotros lo hacemos conscientemente o conocemos ya estos artículos, usted me dirá, si yo ahorita le digo, mira, hay un estudio de impacto ambiental de determinada empresa y le van a pagar por el estudio de impacto ambiental determinada cantidad. Hablemos de 15,000 quetzales. Y usted dice, bueno, yo quiero hacerlo y yo me voy a ganar esos 15,000 quetzales. Pero ya teniendo va a realizar su diagnóstico y usted ve que hay muchas situaciones que no se cumplen con todos estos artículos que vamos a ver al finalizar la clase. Usted ahorita ya lo empezó a hacer porque usted dice, me interesa, y son 15,000 quetzales que yo voy a tener fijos, porque los demás usted va a pagar todo lo demás. Ahorita está emocionado porque va a ser el estudio de impacto ambiental. Pero ahora bien, terminando la clase, yo les voy a hacer otra pregunta en relación a estos artículos que estamos nosotros viendo, ¿verdad? Que es la parte de la información que necesitamos para realizar esos estudios. Por supuesto que esto es la parte marco legal ambiental, ¿verdad? Porque hay otras características que también lleva el estudio de impacto ambiental. Muy bien, entonces, estos artículos que tienen mucha información, el artículo 125 con la explotación de recursos naturales no renovables, el artículo 126 con la reforestación que se declara de urgencia natural y de interés social, el artículo 127, los regímenes de agua, en donde todas las aguas son bienes de dominio público, inalienables e imprescriptibles. Su aprovechamiento, uso y goce se otorgan en la forma establecida para la ley, de acuerdo con el interés social. Una ley específica regulará esta materia. Estamos hablando de acá de estos artículos. En el artículo 127, por ejemplo, dice una ley específica regulará esta materia. En 1986 hasta la fecha, en el tema de agua, digo porque todos nos involucramos en estos temas cuando estamos en estos campos. Entonces, ¿cuáles han sido los aportes? Acá habría mucho de qué hablar, mucho de qué debatir, mucho de qué ver en los estudios de impacto ambiental también. Estamos aquí solo viendo pinceladas acerca de lo que son estos artículos. Y el artículo 128, donde habla de actividades agrícolas propiamente, en donde hoy en día la frontera agrícola está dentro de las primeras 5 causas de la deforestación, ¿verdad? Entonces, acá, en la Constitución Política de la República de Guatemala, a grandes rasgos, estos son los artículos importantes, principales, que se extraen en el tema ambiental, y que son 2 bases, el 64 y el 97, para la creación del decreto ley 6886 en los temas ambientales.
Ahora vamos a pasar, como les digo, es un poco tiempo y mucho que hablar acerca de estos temas. Vamos a hablar sobre el Código de Salud en el decreto, el Código de Salud 9097. Acá también les coloqué la información, toda la información porque es importante. En la sección 2, control de enfermedades, en el artículo 67, inciso B y C. El capítulo 4, salud y ambiente, sección 1, calidad ambiental. Así dice el Código de Salud, artículo 68. Les menciono el artículo 67, creo que es. Vamos a ver. El 67, en donde indica el inciso B, dice formular, evaluar y supervisar acciones pertinentes para la prevención y control de las enfermedades causadas por microbios, sustancias químicas o tóxicas naturales transmitidas a través de alimentos y aguas. Formular, evaluar y supervisar acciones pertinentes para la prevención y control de intoxicaciones agudas y crónicas por plaguicidas y sustancias químicas. Eso nos dice el artículo 67 en los incisos B y C, enfermedades emergentes, reemergentes y otras. En el capítulo 4, salud y ambiente, en la sección 1, calidad ambiental, de ahí en adelante inicia una serie de artículos en donde nos habla sobre la calidad ambiental. El artículo 68 nos habla sobre el ambiente saludables, el 69 sobre los límites de exposición y de calidad ambiental, nos habla sobre la vigilancia y la calidad ambiental, el artículo 70, el artículo 71, derecho a la información. Eso se refiere a que el Ministerio de Salud, la Comisión Nacional del Medio Ambiente, las municipalidades deben de recolectar y divulgar información pertinente a la población sobre los riesgos de la salud asociadas con la exposición directa o indirecta de los agentes contaminantes que excedan los límites de exposición y de calidad ambiental establecidos. Se los leí para que vean que derecho a la información. Entonces acá les voy a leer solamente lo que dice el título del artículo por cuestiones de tiempo, ¿no? El artículo 72 nos dice programas de prevención y control de riesgos ambientales. El artículo 73, importancia de desechos. El artículo 74, evaluaciones de impacto ambiental y salud. El artículo 75, sustancias y materiales peligrosos. El 76 nos dice de los desastres y las calamidades públicas. Luego nos pasamos a la sección 2 en agua potable. Acá en las diapositivas, como les digo, solamente les voy a dejar los artículos para que ustedes puedan leerlos, pero lo que quiero ver es que sí existe una relación bastante amplia en el tema de lo que es el marco legal ambiental con la relación de los estudios de impacto ambiental. En el artículo, en la sección 2 de agua potable, hay una gran información sobre lo que debe de tener el Ministerio de Salud en coordinación con lo que son las municipalidades, el Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales, para darle esos avances necesarios y cuál es la participación de cada uno de ellos. Habla en el artículo 80 sobre la protección de las fuentes de agua, la declaración de la utilidad pública, el fomento de la construcción y del servicio, la dotación de agua en centros de trabajo, la tala de árboles, organizaciones no gubernamentales y ONGs y su información pertinente. El artículo 68 sobre el certificado de la calidad de agua, que también es un tema muy importante para también los estudios de impacto ambiental, o de acuerdo a la información que se requiere o a lo que se esté realizando, pero también como estudiantes hay ciertos artículos que son de encaje o de cajón, como se dice, ¿verdad? O de tenerlos a la mano y que no podemos tenerlos desapercibidos, ¿verdad? El artículo 88, certificado de calidad. Todo proyecto de abastecimiento de agua previo a su puesta en ejecución deberá contar con un certificado extendido
de una manera ágil por el Ministerio de Salud. Este artículo sí se los coloqué puntualmente aquí en la diapositiva porque me parece muy interesante por la importancia del estudio y también por la importancia de la profesión que se tiene. Entonces nos dice que el cual se registre que es apta para consumo humano. Si el certificado no es extendido en el tiempo establecido en el reglamento respectivo, el mismo se dará por extendido, quedando la responsabilidad de cualquier daño en el funcionamiento o empleado que no permita opinión en el plazo estipulado. La certificación el certificado de calidad de agua en los proyectos muchas veces se hace esta certificación, lleva ciertos procesos, tiene que realizarlo cierto especialista con toda la información que requiere el Ministerio de Salud para que se cumplan esos requisitos y se pueda se cumpla con todos los requisitos que solicita el Ministerio de Salud y que tiene que cumplir la comunidad para darles ese certificado en los análisis de agua y los distintos procedimientos que se deben de realizar. Si en esta comunidad, por ejemplo, se está realizando un estudio de impacto ambiental, importante verificar, ¿verdad?, la calidad de agua y si cuenta la comunidad con este certificado de calidad de agua. Como les digo, va a depender del proyecto y dependiendo de lo que se esté solicitando, pero les hago mención de este artículo porque es muy importante para nosotros. En la sección 3 también de la eliminación y disposición de excretas de aguas residuales, están del artículo 92 en adelante, hablan sobre la importancia que tiene esta dotación de servicios para las municipalidades, las industrias, los comercios, entidades agropecuarias, centros turísticos. Y acá lo podemos vincular al artículo que vimos en la Constitución Política de la República, el artículo 2, ¿verdad? Y cuáles son sus efectos, ¿verdad?, de cumplimiento en el tema social ambiental dentro de un estudio de impacto ambiental o cuando estamos trabajando una matriz. Por ejemplo, la matriz de Leopold, ¿verdad? Todas las exigencias que solicitan para estos estudios o cuando estamos realizando diferentes actividades. Entonces, acá nos habla sobre la descarga de aguas residuales, autorización de licencias, entre otras. En la sección 4 hablamos de desechos sólidos en cuanto a el artículo 102, directamente la responsabilidad de las municipalidades. Que esta responsabilidad de municipalidades lo vamos a vincular con el Código Municipal, que vamos a ver más adelante. Y entonces es ahí donde les voy a leer este artículo. Y también recordémonos que también necesitamos estudios de impacto ambiental para lo que es la urbanización de viviendas, ¿verdad? Entonces, acá en el artículo 109, en la sección 5, nos habla sobre el Ministerio de Salud, la coordinación de la Comisión Nacional lo que es el Ministerio del Ambiente, la Corporación Municipal, que deben de aprobar en acuerdos a los reglamentos y normas urbanísticas y sanitarias, las solicitudes para la formación de nuevas urbanizaciones, extensión del área de las existentes e instalaciones de lugares de recreación o en el plazo establecido en los reglamentos respectivos. Como les digo, que hay mucho que hablar, mucho que debatir, mucho que informar, ¿verdad? Yo estoy hablando así de manera general para que usted conozca el marco legal. Entonces, aquí, en el Código de Salud, importante estos artículos que les acabo de mencionar, que es como la parte más importante que tenemos en todo lo que es la calidad del agua, la autorización de licencias y los desechos sólidos, entre otra información. Esto nos sirve mucho y nos ampara la información en cuanto depende del estudio que estemos realizando, cómo poder nosotros entonces tener ese conocimiento de las distintas leyes
para poder decir, bueno, estamos nosotros bien, estamos realizándolo de la mejor manera o qué estamos realizando, ¿va? ¿Qué estamos haciendo? Bueno, entonces acá, creo que no habían pasado las diapositivas. Vamos a ver sobre el código municipal. Y en el código municipal, dejé el artículo 102 del Código de Salud, porque para que vean la relación que tiene con el Código Municipal. Dice en desechos sólidos, responsabilidad de las municipalidades. Corresponde a las municipalidades la prestación de los servicios de limpieza y recolección, tratamiento y disposición de los desechos sólidos de acuerdo con las leyes específicas y en cumplimiento de las normas sanitarias aplicadas. Las municipalidades podrán utilizar lugares para la disposición de desechos sólidos o construcción de los respectivos rellenos sanitarios previo dictamen del Ministerio de Salud y de lo que es el MAR, en el que deberá ser elaborado dentro de plazos y que pues pueden ser, tienen que ser considerados, emitidos favorablemente, sin perjuicio de la responsabilidad posterior que se pueda producir. Entonces acá es importante ver esa disposición de los desechos sólidos y la estrecha vinculación que tiene con las municipalidades. Entonces aquí podemos nosotros decir cuál es ese código municipal, cuál es la importancia que tiene la municipalidad. Entonces, en el artículo 17 del Código Municipal, derechos y obligaciones de los vecinos, en el inciso F habla sobre participar activa y voluntariamente en la formulación, planificación, ejecución y evaluación de las políticas públicas municipales y comunitarias. Cuando me refiero a este artículo 17, al inciso F, porque cuando en cualquier lugar se va a aperturar una gasolinera, por ejemplo, recordémonos que lo dice el artículo 17. Artículo F, participar activa y voluntariamente en la formulación, planificación, ejecución y evaluación de las políticas públicas municipales y comunitarias. Si en mi vecindario, en mi colonia, van a abrir una gasolinera, ¿es obligación mía? Es un derecho y una obligación como vecina participar en esta información. Y que por supuesto tenemos que estar enterados y como consultor ambiental debo de socializar, divulgar esta información y ver la participación ciudadana dentro de muchos aspectos, ¿verdad? Que se hablan en un estudio de impacto ambiental de esta naturaleza, por ejemplo. Entonces, acá viene la parte del consultor. ¿Cómo está socializando esa información de lo que se va a realizar? O únicamente desde su casa le dio al amigo, a su primo, a su compañero, que llenara una boleta, ¿verdad? De este carácter de interés como derecho y obligación, ¿verdad? ¿Qué están haciendo en esa parte cuando se dice claramente que tenemos obligación, tenemos derecho y obligaciones de poder participar? También eso lo vamos a ver más adelante de la consulta popular en el Código Municipal. Importante ver todos los que es en el artículo ahorita les digo acá en esta parte del artículo 36, donde hablamos sobre organización de comisiones, en el inciso 3, servicios, infraestructura, ordenamiento territorial, urbanismo y vivienda.
que también se deben de considerar para lo que son los estudios. Y en general conocer bastante de las leyes, ¿verdad? Porque no sabemos qué estudio de impacto ambiental corresponde. Y en el artículo 2, capítulo 2, las mancomunidades de municipios. ¿Cuál es ese papel fundamental que tienen esas comunidades dentro de los municipios? ¿Y cuál es la función y el objeto de estar para poder cumplirlas, ¿verdad? Entonces, en el tema del Código de Salud, también importante tomar en cuenta las alcaldías indígenas por las diferentes actividades, como en el artículo que vimos donde hablaba de derechos y obligaciones, en donde los vecinos tienen que ser parte, ¿verdad?, de la participación en las actividades de los proyectos o las industrias o lo que se vaya a realizar. Los alcaldes auxiliares, alcaldes indígenas, perdón, es una parte fundamental cuando se habla, por ejemplo, de un proyecto de un tema de agua, de algo de agua que se vaya a realizar, de un estudio de agua. ¿Por qué? Porque ese proyecto de agua que tiene relación con ese estudio de impacto ambiental de agua, no se toma en cuenta la parte del concepto de la información de la alcaldía indígena, que hoy lo ven desde la cosmovisión maya. Puede afectar nuestro proyecto, puede afectar todo lo que estamos realizando, porque no le dimos el lugar que le corresponde a esta alcaldía, ¿va? Y podamos tener algún inconveniente o que no resulte lo que se está realizando, ¿va? Entonces acá, muchas veces en cuando se hacen estos proyectos, no se toma en cuenta y es importante, ¿verdad? ¿No? Los alcaldes indígenas, esas auxiliaturas indígenas muchas veces tienen más información de la que nosotros podamos pensar y de ahí nuestro proyecto puede dar un giro, ¿verdad? O nuestro estudio, lo que estamos realizando. Entonces, dentro del Código Municipal, también importante ver un poco la parte del COMUSAN, COMUDES, COCODES. Toda obra que lleve la municipalidad debe de llevar un estudio de impacto ambiental. Sin embargo, tendríamos que ver, ¿verdad?, qué es lo que está realizando en donde ustedes van a hacer su estudio, pero tomar en cuenta la parte municipal, como les digo, va a ser de acuerdo a tipo de estudio que están haciendo, qué le están solicitando, hacia dónde va. Pero aquí es el conocimiento de lo que es, cómo es esa vinculación con los estudios de impacto ambiental. En el decreto número 6886, que este va a ser la base de aquí en adelante para hablar sobre lo que es la protección y mejoramiento del medio ambiente, el acuerdo gubernativo número 186-2001, le decía que de este decreto ley que nació a partir del artículo 64 y 97 de la Constitución Política de la República de Guatemala, y seguidamente de los artículos puntuales que vimos, nace todo este decreto ley de la protección y mejoramiento del medio ambiente a raíz de la participación que se tiene en Estocolmo, de lo que se habla ya en principio del tema ambiental y se ve un interés muy poco acerca de lo que es el mejoramiento del medio ambiente, sabiendo que Guatemala es un país megadiverso, es un país rico por sus recursos naturales. Pues en ese tiempo nadie se imaginaba que esos cambios sí podían manifestarse y que se están manifestando y que se han estado manifestando, se han dado muchos casos, ¿verdad?, como en cualquier otro, y que sí se están deteriorando los recursos naturales. Y entonces nace este decreto 6886
en donde a partir de entonces ya también la vinculación directa que tiene acá este decreto es con la política de educación ambiental, pero que poco a poco fue creciendo y que se fueron dando otras ramas para el objeto del cual está el Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales, el MAR. Y en el capítulo 1, artículo 4, nos dice que el Estado velará porque la planificación del desarrollo nacional sea compatible con la necesidad de proteger, conservar y proteger el medio ambiente. El artículo 2, capítulo único, el artículo 11 nos indica la presente ley velar por el mantenimiento del equilibrio ecológico y la calidad del medio ambiente para mejorar la calidad de vida de los habitantes del país. El artículo 2, capítulo único, artículo 12, nos indica que los objetivos específicos de la ley es la protección, conservación y mejoramiento de los recursos naturales del país. La prevención, regulación y control de actividades de origen de deterioro al medio ambiente. Orientar los sistemas educativos, diseño de política ambiental. Orientar sistemas educativos. Con esto inició lo que se conocía como CONAMA, y también el MAR tiene lo que es esa orientación a los sistemas educativos, en donde imparte hoy en día los diplomados del cambio climático en las diferentes actividades que llevan algunos centros educativos. Tomando en cuenta centros educativos, me refiero a escuelas, colegios y también su ardua labor de trabajo que ahora está vinculada también con algunas actividades con las universidades, o en este caso de acuerdo a los temas, por ejemplo, el INAP, que es la parte de la concientización, concienciación, divulgación de la información en cuanto a todo el tema también ambiental para la protección, conservación, manejo de bosques, toda la parte de árboles, que también es muy importante conocerlo, que lo vamos a ver, la relación que tiene con los estudios de impacto ambiental, el CONAP y todo lo demás, ¿verdad? Entonces, este decreto de ley tiene una relación con todas estas instituciones y claramente lo dice en su artículo 12, la protección, conservación y mejoramiento de los recursos naturales del país. En el artículo 2, en el capítulo único, artículo 13, nos habla sobre los efectos de la presente ley. El medio ambiente comprende los sistemas atmosférico, aire, hídrico, agua, líquido, rocas y minerales, edáfico, suelos, biótico, animales y plantas, elementos audiovisuales y recursos naturales y culturales. El título 4, capítulo 1, el artículo 30, se concede acción popular para denunciar ante la autoridad todo hecho, acto u omisión que genere contaminación y deterioro o pérdida de los recursos naturales o que afecte los niveles de calidad de vida, que era la acción popular que les hablaba en el Código de Salud, ¿verdad? Que es importante tomarlo en cuenta y que todo esto tiene una parte importante en todos estos artículos y de manera muy general que los estamos viendo, pero que son importantes para la realización de los diferentes artículos que se están, la vinculación con los estudios de impacto ambiental. Entonces, vamos a dejarlo hasta acá. Y como les decía, ¿verdad? En el estudio de impacto ambiental, conociendo ya estos diferentes artículos dentro de estos códigos o decreto ley, es la parte de la concientización, de la reflexión hacia qué estamos haciendo, hacia dónde vamos, y que la invitación es a que ustedes puedan leer, ¿verdad?, esto con mayor profundidad y ver la relación que tiene con los estudios de impacto ambiental. Muchas gracias por su atención. Espero verlos en la siguiente clase. Gracias.